Buenos días. A continuación vamos a hacer un repaso de la primera capacitación, que es la introducción al manejo de residuos sólidos. Como vimos, residuos sólidos son aquellas sustancias, productos o subproductos resultantes de las actividades humanas, ya sea desde el consumo de alimentos, transportarnos, hacer uso de algunos insumos también genera residuos, ya sea sólidos, semisólidos o líquidos. Ahora, ¿cuáles son los tipos de residuos? Siempre tocamos el tema de biodegradable y no biodegradable porque es la primera característica visible en un residuo. Es lo primero que observamos a la hora de revisar un residuo. Ahora, ¿por qué son tan importantes? Porque los biodegradables son todos aquellos que la naturaleza puede degradar y descomponer, como son los restos vegetales, jardines, verduras, o sea, que se descomponen en un tiempo determinado, pueden ser días, semanas o meses, a comparación de los no biodegradables, que suelen ser materiales inorgánicos, de consistencia sólida, sin contenimiento de agua, ¿no? Entonces este tipo de residuos pueden durar mucho tiempo, como es el plástico, el metal, el vidrio, ¿no? Que tiene muchísimos años de vida. Ahora, la clasificación de los residuos sólidos suele ser muy importante porque según su origen, según su gestión y según su peligrosidad, es que nosotros damos un análisis de qué tipo de residuos nos estamos enfrentando. Según el origen, tenemos el origen domiciliario, comercial, de limpieza, hospitalario, industrial, de construcción, agropecuario y en fin, un sinfín de orígenes porque existen demasiados rubros en el mercado. Ahora, el origen te da un contexto mejor. Por ejemplo, un residuo hospitalario no es lo mismo que un domiciliario, por más que sea el mismo envase, la misma sustancia, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso agropecuario, no es lo mismo un residuo agropecuario que uno de minería, por ejemplo, ¿no? El tema de la peligrosidad, el contexto al cual se enfrenta. Según su gestión, tenemos el ámbito municipal y no municipal. En el caso del ámbito municipal, obviamente está regido por las normas estatales. Bueno, también las estatales va para las privadas, pero básicamente la municipalidad es quien se encarga de estos residuos. Normalmente aquí están contemplados los residuos domiciliarios no peligrosos, o sea, de la población en general. Ahora, tenemos el residuo de ámbito no municipal. En el ámbito no municipal encontramos todo lo que es el sector privado, ¿verdad? Todo lo que son empresas privadas que a veces no pueden evocar estos residuos en los carros recolectores de las municipalidades. Ahora, según su peligrosidad es bueno saber que existen los peligrosos y no peligrosos. Los peligrosos, aquellos que tienen, por su naturaleza, pueden ocasionar daños a la salud de la persona o al medio ambiente. Esa es su principal característica. Eso es lo que lo caracteriza al residuo peligroso. Ahora, en el no peligroso están normalmente los materiales reciclables, el RAE, tenemos escombros, todo aquello que no atenta a la salud y al medio ambiente, pero que en algunos casos pueden ser reciclables, desechados, muchas veces también valorizados. ¿Qué es una empresa operadora? Las empresas operadoras se constituyen para el desarrollo de las operaciones vinculadas al manejo de residuos. Están ahorita bajo la fiscalización del BINAM. Una empresa operadora tiene 5 facultades según el Ministerio del Ambiente. 5 operaciones que puede realizar, como es barrido y limpieza, recolección y transporte, valorización, transferencia y disposición final. Estas 3 últimas hace referencia a que necesitamos un instrumento de gestión ambiental que se saca a través de la entidad correspondiente. Puede ser la municipalidad provincial, puede ser la regional o se nace, en el peor de los casos, si es entre otras regiones, ¿no? Va a depender mucho de la magnitud del proyecto de infraestructura. Ahora, en barrido y limpieza, recolección y transporte son 2 operaciones que son normalmente comunes en las empresas operadoras, pero que son muy necesarias. Barrido y limpieza se refiere a poder licitar con el Estado en este servicio, barrido y limpieza. Recolección y transporte se encarga básicamente de recoger desde el punto de generación de la empresa hasta el punto de disposición final, que puede ser un relleno sanitario o un relleno de seguridad. Acá tenemos el ciclo básico del residuo desde la generación, que básicamente son todas las empresas o todos nosotros,
La segregación se refiere a la segregación que tiene que hacer cada empresa. El almacenamiento temporal se refiere al almacenamiento que tienen en su establecimiento, un área destinada exclusivamente para el acopio de los residuos sólidos, con los colores establecidos en la norma técnica 2019, donde especifica el tema de los colores. A partir de la recolección selectiva en adelante, es responsabilidad de la empresa operadora darle un destino final, llevarlo hasta el punto final, que sería un relleno sanitario o un relleno de seguridad o una planta de valorización. Va a depender mucho del origen del residuo y del tipo, ¿no? Por supuesto. Aquí tenemos los rellenos sanitarios en el Perú. Bueno, ahora han aumentado 2, tengo entendido, o están en proyecto, pero acá nos damos una referencia de cómo está actualmente. Tenemos 9 rellenos sanitarios a nivel nacional, 2 rellenos de seguridad que están en Lima y en Chincha. Estos son de prioridad porque en estos rellenos y en estos rellenos de seguridad, que vemos que son pocos, las regiones, las ciudades tienen que llegar. Imagínense, por ejemplo, Tacna no podría ir a un relleno sanitario, queda muy lejos, es muy costoso, y para el material que manejan las municipalidades tienen que dejarlo en botaderos municipales controlados, ¿verdad? Entonces, básicamente estamos hablando de que todas las regiones no tienen rellenos, lo único que tienen son botaderos, y es algo que hasta la actualidad no se ha solucionado del todo. Tiempo de degradación de los residuos. Bueno, acá para que tengamos una idea, hace un momento vimos el tema de biodegradable y no biodegradable. Acá nos podemos dar un contexto de cuánto tiempo dura cada residuo, ¿no? La diferencia entre una cáscara de plátano de 2 a 10 días, y una botella de vidrio que puede descomponerse en 4000 años, ¿no? La diferencia en tiempo de degradación es abismal, y esa es la principal característica de los plásticos, que actualmente tienen bastante popularidad en cuanto no al uso de plásticos, ¿no? Y básicamente es por el tiempo de degradación y por la acumulación, porque la mayoría de los plásticos de baja densidad no son nada reciclables. Acá tocamos un poco de las 3 R's, en realidad son 5, pero estas son las básicas que siempre deben estar implementadas en toda empresa, que es reducir, reutilizar y reciclar. Se basa en la norma técnica 1278 de 2017 del MINAM, donde reducir, reusar y reciclar tiene características primordiales. Por ejemplo, en la primera es disminuir el volumen de nuestros residuos generados, tener procedimientos internos dentro de la empresa para reducir este tipo de residuos. Por ejemplo, una hoja que ya se imprimió puede imprimirse al reverso, es una medida de reducción. El reusar, básicamente hablamos de envases o de objetos dentro de la empresa que puedan tener un segundo uso. Reciclar, toda actividad que permite aprovechar un residuo sólido mediante un proceso o transformación. Reciclar se refiere no solo a saber qué puede ser reciclado, sino que reciclar es un proceso de, casi podríamos decir, un proceso industrial. Si bien es cierto, lo que sabemos es que el papel es reciclable, es porque después va a pasar por un proceso industrial en el cual se va a blanquear, se va a triturar y se va a generar otra vez papel. Entonces reciclar quiere decir que este residuo va a pasar por un proceso y va a convertirse en algo más, en un valor agregado que les va a servir para su comercialización. Aquí un pequeño resumen de lo que es la norma técnica 90058-2019 actualizada, donde podemos ver los colores de los residuos de ámbito municipal y de ámbito no municipal. El ámbito municipal solo lo han dividido en 4 porque es una forma de simplificar la segregación de la población, claramente por la falta de conocimiento del mismo, ¿no? Ahora, y porque ya de plano segregar 4 es mucho más fácil que 7 para la población en general. Sin embargo, para el ámbito no municipal son 7 y normalmente están implementados en su totalidad. Quiere decir de que este tipo de clasificación es normado, sí es cierto, pero hay residuos como los orgánicos, que es el principal problema, podría decirse, de las empresas, es colocar un color que saben que no van a juntar. Por ejemplo, si tú vas a segregar residuos orgánicos en una empresa donde hacen llantas, por ejemplo, ¿qué residuos orgánicos van a ir aquí? Los de cada trabajador. Ahora,
se supone que tienes que hacer algo con este residuo orgánico. Y este residuo orgánico normalmente suele ser para hacer compost, lombricultura, bioles, etcétera. Y la empresa no se va a tomar la molestia de llevar este residuo orgánico a un vivero, por ejemplo, para que hagan compost, porque sencillamente lo único que hacen va a ser segregar, y a la hora de disponerlo, el orgánico se va a ir al no reaprovechable. El vidrio, si es que es chiquito o está sucio, sencillamente lo van a mandar a no reaprovechable. Y a la final es el 50% de estos envases van a terminar en no reaprovechable y se lo va a terminar llevando el carro municipal o la empresa operadora. Es lo que suele pasar cuando no saben segregar. Ahora, para colocar estos colores en una empresa, es interesante saber hacer un análisis del volumen de residuos. Si bien es cierto, esto es para el ámbito no municipal, también implica hacer un análisis del mismo. Es decir, yo soy una empresa de colchones y en la empresa de colchones lo que más voy a generar es plástico, porque son los envases de los colchones, es donde me llega el hilo, la tela, etcétera. Obviamente tu envase de plástico no puede ser el mismo tamaño que los demás. Por ejemplo, a comparación del orgánico, en el orgánico no hay nada. Básicamente esto tendría que tener otro tamaño. Una, para facilitar el manejo, y dos, para que tenga coherencia el nivel de generación con el nivel de segregación que hay en la empresa. Seguimos. Aquí un breve resumen de lo que es el manejo de residuos. Este es el reglamento 014 del 2017 del MINAM, donde habla un poco sobre las multas, ¿no?, de las UITs que puede pagar una empresa. No contar con áreas o instalaciones o contenedores apropiados para el acopio y almacenamiento tiene un monto de 1.500 UITs y es una falta grave, muy grave mejor dicho. No segregar en la fuente o no manejar selectivamente es una falta grave y tiene hasta 1.000 UITs. Almacenar residuos sin adoptar medidas establecidas en el decreto 1278 hasta 1.000 UITs. Entregar los residuos no municipales generados a personas o empresas distintas a empresas operadoras, 1.500 UITs. Y este es la principal falta de todos, ¿no? No quiero contactar a una empresa operadora porque me va a cobrar mucho o porque no quiero certificados, sencillamente quiero que se lleven mi basura, entre comillas. Es por falta de conocimiento, pero entregarle a una persona que no sea empresa operadora de residuos sólidos, puede ser una falta muy grave ante la OEFA o ante el MINAM y puede ser fiscalizado hasta 1.500 UITs. Acá tenemos un poco más de algunas infracciones. Por ejemplo, acá realizar segregación de residuos en las áreas donde se realiza su disposición final puede ser hasta 1.500 UITs, ¿no? Es bastante relevante mencionar esto, que está en uno de los anexos en la parte final del decreto, y pueden revisarlo para mayor detalle. Pero esto es una parte importante que he tratado de sacarle como que el sustracto para que se pueda mostrar, para que conozcan y para que también le muestren a sus clientes, porque esta es la parte sustentatoria, ¿no?, del por qué es necesaria una empresa operadora en una empresa para que recoja constantemente y por la reglamentación actual en el país. Acá tenemos una parte más de lo que es gestión ambiental. Por ejemplo, no presentar un plan de minimización y manejo de residuos sólidos. Por ejemplo, si una empresa no cuenta con esta documentación, la falta es grave y puede pagar hasta 1.000 UITs. ¿Qué quiere decir un plan de minimización y manejo? Es un documento donde se contemplan medidas del manejo de los residuos. Ahí está contemplado contratos con la empresa operadora, está contemplado medidas de minimización, de manejo, de disposición final, procedimientos, hablan de la generación anual, muchas veces dependiendo del rubro, del código de per cápita, ¿no?, la cantidad per cápita que genera la empresa, si es que es campamento, va a depender mucho. Es un documento de mucha importancia, tanto en el sector público como privado. Acá algunas fotos de cómo es que trabaja una empresa operadora. Acá un tip ambiental, que el tema de los envases de Tecnopor podemos reemplazarlo por materiales biodegradables. En este caso es el de caña de azúcar, del bagazo de caña de azúcar. Están realizando estos materiales que después de su uso pueden ser enterrados y puedan compostarse, ¿no?, al igual que estos de aquí, que son de harina de yuca. Estos símbolos los vamos a ver constantemente. La que ustedes ya están relacionados, que es el reciclaje. Donde vean estas 3 hojas es biodegradable, y donde vean la hojita con las 3 flechitas
es compostable, no estamos hablando netamente de residuos orgánicos, solo para relacionar un poco los conceptos.